Saludos, mi nombre es Eli Mendoza. Les voy a hablar sobre el diseño experimental. Aquí está su contenido, definición, características, fases, laboratorio y también les voy a hablar sobre el diseño y análisis de experimentos en ingeniería y arquitectura. Características de la investigación no experimental. El diseño experimental es un enfoque sistemático de la planificación, realización y el análisis de experimentos para identificar y comprender las relaciones causales entre variables. Se trata de una técnica que pertenece al ámbito de las estadísticas, que permite valorar las causas y los efectos que tiene una variable sobre otra dentro de una investigación experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen entre otra variable de interés. Las características de una investigación experimental. La hipótesis. Debemos tener una hipótesis clara. El experimento debe comenzar con una hipótesis bien definida que se va a probar. Variables: independiente, dependiente y de control. Identificación clara de las variables independientes, que son las que se manipulan, y dependientes, que se miden, así como de las variables controladas, que se mantienen constantes. Grupos de control y experimentales. Incluir un grupo de control no expuesto a la variable independiente y uno o más grupos experimentales expuestos a la variable independiente para comprobar los resultados. Replicación. Los experimentos deben ser replicables, es decir, que otros investigadores puedan repetirlo bajo las mismas condiciones y obtener los mismos resultados o resultados similares. Aleatorización. Asignar sujetos o muestras a los grupos de manera aleatoria para evitar sesgos. Tamaño de muestra adecuado. Determinar un tamaño de muestra suficientemente para que los resultados sean estadísticamente significativos. Control de sesgos. Control de sesgos es implementar métodos para minimizar los sesgos, como el ciego simple o doble ciego, en un estudio con sujetos humanos. Recogida de datos sistemática. Establecer un protocolo clave para la recogida y el registro de datos, asegurando la precisión y la consistencia. Análisis de datos. Planificación de métodos adecuados para analizar los datos recogidos utilizando herramientas estadísticas apropiadas. Documentación completa. Mantener un registro detallado de todos los procedimientos, materiales utilizados y observaciones para asegurar la transparencia y reproducibilidad del estudio. Fase del diseño experimental. Definición de problema. Identificación del problema. Clarificar el problema o la pregunta de investigación que se desea resolver. Formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis. Proponer una hipótesis que se pueda probar mediante el experimento. Planificación del experimento. Selección de variables. Identificar las variables independientes, factores que se manipulan, y las variables dependientes, resultados que se miden. Diseño del experimento. Elegir el tipo de diseño experimental adecuado, por ejemplo, diseño factorial, diseño de bloques, aleatorizados. Determinación del tamaño de muestra. Decidir cuántas unidades experimentales.
Ejecución del experimento. Preparación del entorno. Asegurar que el entorno experimental esté controlado y listo para la recolección de datos. Realización del experimento. Llevar a cabo el experimento siguiendo el plan establecido, asegurando la consistencia y la precisión en la recolección de datos. Análisis de datos. Recolección de datos. Registrar los datos obtenidos durante el experimento de manera organizada. Análisis estadístico. Utilizar técnicas estadísticas para analizar los datos y determinar si los resultados apoyan o refutan la hipótesis. Interpretación y conclusión. Evaluar los resultados del análisis estadístico y su significado en el contexto del problema y de la investigación. Conclusiones. Extraer conclusiones basadas en los resultados y determinar si la hipótesis fue confirmada o refutada. Recomendaciones. Proponer posibles aplicaciones de los hallazgos y sugerir futuras investigaciones. Comunicación de los resultados. Elaboración de informes, redactar de informes detallados que describe el experimento, los resultados y las conclusiones. Compartir los hallazgos con la comunidad científica o partes interesadas a través de publicaciones, presentaciones o conferencias. Laboratorio en un diseño experimental. El laboratorio juega un papel crucial al proporcionar un entorno controlado donde se pueden realizar experimentos de forma precisa y repetible. Durante la planeación de un experimento en el laboratorio se deben tomar en cuenta muchos factores. Control de variables. En el laboratorio es posible controlar y manipular variables independientes mientras se mantienen constantes otras variables. Esto permite aislar los efectos de la variable que se está estudiando. Repetibilidad. Los experimentos realizados en un laboratorio pueden ser repetidos bajo las mismas condiciones, lo que es esencial para validar los resultados y asegurar su fiabilidad. Precisión y exactitud. El uso de equipos y técnicas de laboratorio pueden ser repetidos bajo las mediciones precisas y exactas, lo que es fundamental para la validez de los resultados del experimento. Ambiente controlado. El laboratorio ofrece un ambiente controlado donde factores externos como la temperatura y la humedad pueden ser regulados para minimizar el impacto en los resultados del experimento. Seguridad. Los laboratorios están equipados con medidas de seguridad para manejar sustancias peligrosas y realizar procedimientos que podrían ser riesgosos en otros entornos. Documentación y registro. En el laboratorio es posible llevar un registro detallado de los procedimientos, observaciones y resultados, lo que facilita el análisis y la interpretación de los datos. Características de una investigación no experimental. La investigación experimental tiene las siguientes características. Un entorno natural. Los fenómenos se estudian en un contexto real, sin la manipulación de las variables o de las condiciones del entorno. Observación y análisis. Se enfoca en la descripción, el análisis y la interpretación de las relaciones entre variables o de características de un fenómeno. Transversal o longitudinal. Puede ser transversal, realizada en un solo momento, o longitudinal, que se realiza a lo largo del tiempo para observar la evolución de las variables. Enfoque descriptivo.
Por lo general, se enfoca en describir y comprender fenómenos de la realidad, en lugar de probar hipótesis o establecer causas y efectos directos. Carácter ético. Al no manipularse los sujetos de la investigación, sobre todo cuando se trata de grupos humanos o animales, no se transgreden límites éticos, como si suceden con frecuencia en la investigación experimental, cuando inoculan enfermedades en ratones o monos o se dan placebos a personas enfermas, grupos, entre paréntesis, grupos de control. La investigación es post facto. Con frecuencia la investigación no experimental se realiza sobre los hechos que ya acontecieron. Este tipo de investigación puede usarse para determinar las causas de un evento a partir de sus efectos o consecuencias. Diseño y análisis de experimentos e ingeniería. El diseño y análisis de experimentos es una metodología fundamental en ingeniería para optimizar procesos, materiales y estructuras. En la ingeniería industrial, los diseños experimentales se utilizan para mejorar la eficiencia de los procesos de manufactura. Por ejemplo, se pueden aplicar diseños factoriales para identificar las mejores combinaciones de variables que maximicen la producción y minimicen los costos. En la ingeniería de materiales, los experimentos se diseñan para probar nuevas aleaciones o compuestos. Esto incluye evaluar propiedades como la resistencia, durabilidad y conductividad bajo diferentes condiciones. Los ingenieros utilizan diseños experimentales para evaluar el rendimiento de nuevos productos. Esto puede incluir pruebas de estrés, análisis de ciclo de vida y estudios de fiabilidad, para asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad y seguridad. Diseño y análisis de experimentos en arquitectura. Los arquitectos e ingenieros civiles utilizan diseños experimentales para probar nuevos materiales de construcción. Esto incluye evaluar la resistencia al fuego, la durabilidad y la eficiencia energética de materiales innovadores. Se diseñan experimentos para simular cómo los edificios se comportan bajo diferentes condiciones ambientales, como terremotos, vientos fuertes y cambios de temperatura. Esto ayuda a diseñar estructuras más seguras y sostenibles. En el diseño de espacios interiores, los arquitectos pueden utilizar diseños experimentales para estudiar cómo las personas interactúan con los espacios. Esto incluye evaluar la comodidad y accesibilidad y funcionalidad de diferentes intereses. Esta sería mi exposición. Gracias.